La primera escuchada que tuve con Blood Dynasty de Arch Enemy no fue nada positiva, nada positiva. De hecho, no veía el momento de que terminara el disco, para serle sincero. Estaba todo el tiempo viendo cuántas canciones quedaban, cuántos segundos le quedaban a los temas. Decía para mí dentro, no puedo creer en lo que ha devenido un grupo como Arch Enemy, ¿no? Después de tantos años, después de ser una de las bandas más importantes de la historia del death metal melódico. Pero bueno, eventualmente, por supuesto que como tengo el deber actualmente de... No me obliga a nadie igual tampoco, pero como era evidente que iba a reseñarse Blood Dynasty, el nuevo álbum de Arch Enemy, el cuarto con Alisa en voces, por supuesto que le di más oportunidades, ¿no? Y luego de 4 escuchadas para con Blood Dynasty, llegué a la conclusión de que no es tan terrible como me había parecido aquella primera escuchada, pero realmente hay muchas cosas por decir de un álbum que no solamente que para mí está bastante carente de identidad, falsamente disfrazado con esto de querer romper el libro de reglas como declaró la banda, al menos son cosas que pude leer por internet, ahí dando vueltas. Y se nota un estado de hastío, un estado natural de desinterés, para mí por parte de Michael Amott sobre todo, que preocupa. Preocupa porque los fanáticos de esta banda en su gran mayoría siguen apoyando incondicionalmente, siguen yendo a todos los tours de Arch Enemy, siguen comprando los discos, que por supuesto está buenísimo que así lo hagan, ¿no? Pero yo realmente no puedo evitar pensar que esta banda no está dando el todo de sí a la hora de componer. Y como yo he dicho en repetidas ocasiones, ¿no? Uno a una banda, sobre todo de la talla de Arch Enemy, tiene que exigirle lo mejor. Tenemos que, y acá es donde muchos dicen, ¿quién sos vos para pedirle algo a la banda? Bueno, pero las bandas existen por nosotros. Las bandas son grandes, son importantes, son relevantes, para agregar un sinónimo más, gracias al apoyo de los fanáticos, ¿no? Entonces, toda esa retribución debería verse reflejada en un álbum también. Y para mí, honestamente, Blood Dynasty es el trabajo más flojo que ha lanzado Arch Enemy con Alisa en las voces. El más flojo uno de los más flojos de su carrera, definitivamente. Un disco que con casi 43 minutos de duración y 11 canciones tiene pocos destellos de grandeza para ser muy justo. Bueno, después de toda esta intro, si se quedaron, suscríbanse al canal, se los voy a agradecer un montón. Dejen un pulgar arriba, ¿no? Y active la campanita de notificaciones que me ayuda un montón. Ya habíamos comentado el año pasado con Amusia Dream Stealer cuando salió un tema bueno, ganchero, que llegaba rápido al punto, se notaba que el tema transcurría por esta suerte de frenesí constante para querer llegar al gancho. Hay un cambio de ritmo muy interesante, ¿no? En lo que es la parte del tupa 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 rápido, ¿no? Y luego pasa un medio tiempo con un riff ahí más en quinta cuerda. Hay mucho heavy metal en este disco de Arch Enemy, siempre lo hubo, obviamente. Esto es Suecia y esto es death metal melódico, ¿no? O al menos quedan ciertas cosas de death metal melódico en esta banda. Pero más adelante, cuando nos empezamos a asumir en temas como Illuminate the Path, que tiene que tener uno de los riffs más sosos e insulsos que yo le he escuchado a Arch Enemy jamás. El riff principal de esta canción, muchachos, literalmente si les tomó más de 20 segundos componerlo, para mí sería una ofensa. Sobre todo conociendo la historia de un tipo como Michael Amott y lo que él ha aportado al metal, ¿no? Es como tener a dos jugadores enfrente, que uno sea Messi y que uno sea un nenito de primaria. Y vos obviamente vas a esperar que Messi haga más jueguitos, que haga más lujos con la pelota, ¿no? Es lo mismo, yo le doy una viola a un nenito que está aprendiendo a tocar, 14 años, y capaz que me saca este riff. Pero yo de Michael Amott espero mucho más, algo medianamente más interesante. El Liars and Thieves, el final, que luego voy a hablar de la producción, que para mí tiene algunos errores también. Tan, 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 tan. Esas son las únicas cosas que se te pueden ocurrir, Michael Amott. Esas pequeñas notas, luego de hacer un rifeo con alternate picking en machaque, y agregar eso, o sea, flaco, estamos hablando de una banda que está desde los 90, que junto a otras que por ahí vinieron un poquito después, prácticamente pavimentó el género, y esto es todo lo que se te puede ocurrir a la hora de hacer un tema pesado, de death metal melódico, ¿no? Todos los músicos siguen estando totalmente apresados en este disco. Nadie explota, para mi gusto, su absoluto potencial. No le voy a caer a Lisa porque me parece que sus voces limpias, por más de que Arch Enemy hace muchos años decía nunca vamos a incluir voces limpias, bueno, todo bien, todos pueden cambiar de opinión. Y ella lo hace bien dentro de todo, ¿no?
El estribillo de Illuminate the Path está cantado con voz limpia. Vibre Libre, que es un tema donde ella canta bien, pero igual yo no entiendo qué hace en este disco. Realmente me saca totalmente del eje del álbum de lo que venimos escuchando. Un tema como Vibre Libre, precedido por un tema como Paper Tiger, que tranquilamente podría ser un tema de New Wave of British Heavy Metal, con algunas voces rotas y un poquitín más de picancia. No me parece una mala canción, de nuevo, pero dentro del disco entiendo que intenta tocar March of the Miscreants. Es un riff que parece sacado de Destroy Racing Proof de Meyuga. Prácticamente es más un loop que un tema. Tiene algún que otro cambio de ritmo a la mitad y todo. Los temas medio hardcore también, como Don't Look Down o Liars and Thieves, ya lo comenté, no me resultan para nada interesantes. La carencia de inspiración en los riffs para mí es monumental. Es monumental. Y no hay ningún estribillo, no hay ningún coro que verdaderamente... Ustedes hagan el ejercicio de ponerse el coro de Dream Stealer, por ejemplo, o el de A Million Suns, o el que les guste, no sé, March of the Miscreants, cualquiera, o sea, cualquiera de esos. ¿Ustedes piensan que uno de estos estribillos está a la altura? Ni siquiera de un Nemesis, ni siquiera de cualquier tema clásico de Arch Enemy, My Apocalypse, lo que quieran. Pero piensan que está a la altura de un War Eternal, por ejemplo, que para mí es un gran disco con Alisa. Piensan que está a la altura incluso de un The Eagle Flies Alone, o de un este tema que decía If you want the world is yours. Ahí creo que nos estamos dando cuenta de que este, al menos yo me doy cuenta, que este disco no tenga ni un tema con un estribillo a la altura para mí de lo de The World is Yours, que tampoco es un gran disco ese de Arch Enemy, llamado Will to Power. Dice mucho, ¿no? Para mí dice mucho. El tema homónimo es flojo, flojo. Solamente un lead melódico para marcar el gancho, porque el estribo tampoco propone mucho, la verdad. Y el resto de las canciones transcurre de esa manera. The Pendulum es de nuevo un tema que está carriado, por hablar en términos videojuegiles, cualquiera la palabra, por un riff con machaque ahí medio síncopa de doble bombo, medianamente trabado. Y eso es todo, amigos. Eso es todo. Estamos hablando de una banda que sacó Wages of Sin, incluso con Alisa que sacó War Eternal, que tenía muchos mejores solos, riffs mucho más inspirados. Las líneas vocales, bueno, repito, creo que Alisa hay que hacerle un poco un lado de este disco, porque para mí canta bien, incluso cuando tiene que cantar limpio, pero no tiene mucho lugar en Vibre Libre incluso. Pero claro, tenés que irte totalmente a la mierda de lo que está haciendo el disco para demostrar un tema así, ¿no? Y después hablando de la producción, que esto está mezclado por Jens Bogren, cosa que me parece un detalle que no sé qué les habrá parecido a ustedes, pero este disco decide meter bastante orquestación en algunos momentos, teclados, orquestación. Quien está a cargo de la orquestación de este disco es nada más y nada menos que el señor Francesco Ferrini, tecladista de Flesh of Apocalypse. Y este disco en muchos momentos del álbum sufre del mismo problema que tiene Flesh of Apocalypse, empezar a incluir tantos elementos, ¿no? Hay algunos temas tipo A Million Suns, un par más donde se meten algunas cuerdas, no es tan alevosa la presencia como en Flesh God, no es un disco sinfónico para nada esto, ¿no? Pero se empieza a perder la batería, quedan medio lejos algunos instrumentos, por suerte la voz no tanto, ¿no? O el Liars and Thieves a veces cuando Erlandson empieza a meter el doble bombo, ¿no? Caos. Y no debería pasar esto, menos en un álbum mezclado por Jens Bogren, ¿no? En los Fascination Street Studios, que es posiblemente a día de hoy para metal extremo el 1 a nivel mundial. Eso fue algo que a mí al menos me impactó en todas las veces que escuché el disco. Yo lo escuché 4 veces, no sé ustedes si lo habrán percibido, pero sobre todo cuando entran algunos teclados y eso, puta, ¿no? O sea, y realmente queremos escuchar teclados en Arch Enemy, chicos. O sea, que estén así tan presentes. Yo dame unas buenas violas y listo, ¿no? Una estructura por ahí más convencional de instrumentación. Pero este álbum, muchachos, o sea, repito, cuando lo escuché por primera vez le quería poner un 3, dije, nada, qué disco de verga este, no veo. Está bien que tiene algunas que otras cositas, ¿no? No es todo para caerle, digamos, algún que otro riff interesante encontrás. Hay interesantes modulaciones en algunos temas, como por ejemplo March of the Miscreants, tirando a la mitad, modula un poco. Illuminate the Path lo mismo. Paper Tiger me sigue pareciendo un buen tema, más allá de que no hay mucha brutalidad. En el disco no hay mucha brutalidad en general, ¿no? Pero no importa eso. El tema es los temas, valga la redundancia. A mí realmente casi ninguno me transmite algo. Yo no veo este disco aprobando
La verdad, sobre todo si uno lo compara con la carrera de esta banda, o sea, si le pones un 7-8 a War Eternal, le pones un 6-7 a Deceivers, ¿qué queda para esto, no? A mí me parecería una picardía ponerle eh, más de eso. Así que bueno, para mí Blood Dynasty de Arch Enemy va a ser un 4.5 sobre 10, chicos. Un álbum que rescata algunos puntos, pero repito, a los titanes hay que exigirles titanía, si es que existe esa palabra. No es que ya por todo lo que aportaron, no, miren el Cradle of Field, boludo, está bien, otro género. Miren los Halo Effect. Los tipos ya tienen sus bandas, hacen todo y sacan de Halo Effect y la rompen. En el caso del death melódico. O sea, encuentren un solo tema en este disco que esté a la altura del estribillo de Detonate del último álbum de Halo Effect y me hablan. Decepcionante álbum de Arch Enemy para mí, posible candidato a lo peor del año, veremos cómo se sigue desarrollando el mismo, pero la verdad, flojeli, flojeli. ¿Qué opinan ustedes? Chau.